Muy buenos días, amados hermanos y amigos que siempre están atentos a seguirnos en nuestro servicio a través de la página que el Señor nos ha concedido en nuestra iglesia. Recuerda, la iglesia Alianza Central en la ciudad de Cúcuta le da la bienvenida y quiero invitarles para que abramos la palabra del Señor y vamos a leer el Salmo 133. Aunque no podemos estar en nuestros templos reunidos, pero el Señor nos permite disfrutar cada día de su comunión y en espíritu estamos unidos por un mismo Señor. Entonces vamos a leer el Salmo 133 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Ahí en su casa, con su familia, entonces podemos decir que estamos habitando juntos y en armonía. Y es precisamente ahí, en sus hogares, donde el Señor hoy enviará también, conforme a su gracia, su bendición y vida eterna para cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que oremos al Señor en este momento, dando gracias a Él por este nuevo día que nos regala, por la vida, por la salud que podemos disfrutar. Así también vamos a dar gracias a Dios por el sustento, porque aunque muchas personas habían estado temerosas por esta temporada, el Señor no ha faltado. El Señor ha suplido cada una de nuestras necesidades, tal cual como su palabra lo dice ahí en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y podemos dar testimonio de ello. Vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Padre, por este nuevo día. Queremos darte gracias, Señor, por la vida, por la salud, por los cuidados, Señor, que tú has tenido para con nosotros hasta este momento. Podemos decir también, como lo dijo en aquel tiempo tu siervo Samuel: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y cada instante de nuestra vida, Señor, sabemos que eres tú quien nos ayudas, porque preservas, sustentas, cuidas nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos y colocamos este tiempo en tus manos para que conforme a tu voluntad te adoremos, te reverenciemos y seamos edificados mutuamente. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos, amados hermanos, a entonar algunas alabanzas para la gloria de nuestro Dios. Ahí en su casa, acompáñanos cantando este maravilloso himno que dice: entre las multitudes.
Solo tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria. Solo tú eres digno, Señor, de ser alabado. Gracias, Señor, por esta mañana. Bueno es alabarte, oh Señor. Es necesario que exaltemos al Señor. Y si ahí en su casa quiere hacer las palmas, siguiendo el ritmo de la música, podemos hacer también las palmas para la gloria de nuestro Dios. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Qué bueno es alabarte. En la Biblia encontramos siempre al salmista invitándonos, exhortándonos a alabar, exaltar a ese buen Dios. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Voy a invitar en este momento a nuestra hermana Yurley Neira. Ella trae una lectura de la palabra del Señor para todos nosotros y quiero invitarle de antemano para que tenga la Biblia allí, lista. Nuestra hermana Yurley, esposa de nuestro pastor y profesor del Instituto Bíblico Obed Góngora, tiene el privilegio en esta mañana de dirigirnos en esta lectura. Bienvenida, hermana Yurley. Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañan desde sus hogares y que están conectados ahí para juntos alabar a nuestro Dios en este día, el día del Señor. Como el pastor les decía que debían tener sus Biblias listas, yo los invito a abrir en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 1 al versículo 15. Libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 15, y yo voy a leer a favor de ustedes. Dice la palabra de Dios así: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacud. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel.
También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú hablas con nosotros a través de ella. Gracias, Señor, porque podemos confiar, descansar en tus promesas a nuestro favor. Gracias, Señor, porque podemos aprender, crecer, Señor, y cada día conocerte más a través de tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella, y gracias, Señor, por la bendición que eres en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares. Bendice, Señor, cada una de las familias, de los hermanos que a esta hora estamos juntos, Señor, compartiendo este día. Y bendice, Señor, también cada uno de estos hogares, y cada uno de nosotros podamos realmente levantar altares de adoración en cada uno de nuestros hogares. Te alabamos, te adoramos y te damos la honra por ser el Dios bueno y amoroso que eres para con nosotros. Amén. Muchas gracias, hermana Yurley. Seguimos cantando, amados hermanos. Mi corona es Jesús, es el título de este maravilloso cántico. Mi corona es para Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi corona es para Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Mi corona es para Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Mi corona es para Jesús, gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al
este momento también a hacer una oración. Yo sé que ahí en su casa usted tiene alguna petición, alguna necesidad por la cual necesita llegar a la presencia de Dios y, como dice la Escritura, echar toda la ansiedad sobre Él. Quiero invitarle para que estemos orando en este momento, colocando en las manos de Dios cualquier necesidad que haya en su vida, en su casa en este momento, confiando que el Señor hará conforme a su voluntad y que Él suplirá. Recordemos las palabras allí en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 18 encontramos la historia de una mujer que iba siempre a buscar la forma de que le hicieran justicia. Y aquel juez injusto, después de haber visto a esta mujer importunándole una y otra vez, dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. Y luego hace una pregunta y dice: ¿acaso el Señor no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? De cierto os digo que pronto les hará justicia. Amados hermanos, aquí el Señor nos está ilustrando a través de esta historia la necesidad de orar siempre. Así como usted tiene la necesidad de el aire, la necesidad de los alimentos, la necesidad del agua, que son cosas indispensables para nuestra vida. De igual manera en nuestra vida espiritual, la oración es una necesidad. Debemos orar siempre y no desmayar. Colocar en las manos de Dios toda angustia, si la hay, todo dolor, si lo hay, toda necesidad, como sea, el Señor es fiel. Y como dice la Escritura, de cierto os digo que pronto les hará justicia, para indicar que pronto nos dará respuesta a nuestras peticiones. Padre nuestro, en el nombre de Jesús llegamos nuevamente, dándote gracias, Señor, porque abriste, Señor, el camino vivo, verdadero, el cual es Cristo Jesús, mediante el cual podemos llegar hasta el trono de tu gracia, oh Dios, confiadamente, para hallar allí, Señor, el oportuno socorro. Gracias, Padre Celestial, porque nunca hemos estado solos, siempre tú has estado con nosotros. Bendito Dios y Padre, queremos colocar toda necesidad. En este momento tú conoces el corazón de cada uno de los que están allí, conectados desde su casa, Señor, presentando una necesidad, presentando un problema, quizás una petición, oh Dios, por algún familiar que esté pasando por cualquier tribulación. También sabemos, Señor, que en estos días ha habido luto en muchos de nuestros hermanos. Pedimos, Señor, también por ellos el consuelo, la fortaleza, Señor, conforme a tu gracia. Yo quiero pedir, Señor, por aquellos que están desanimados espiritualmente. Pon en ellos el deseo, Señor, de buscarte, de retomar el camino, Señor, que han descuidado y seguir adelante, confiados, Señor, en ti. Permite, Señor, que puedan ser restaurados los que están desalentados. Así también rogamos, Dios, por los que están enfermos. Tú conoces, Señor, el corazón, tú conoces el cuerpo, tú conoces, Señor, cualquier necesidad que haya por la que esté atravesando mi hermano en su enfermedad o en la enfermedad de alguno de sus hijos, y pedimos, Señor, para que tú obres, para que tú restaures, Señor. Y quiero colocar de nuevo en tus manos la vida de Elkin Javier Ascanio Delgado, Señor. Tú conoces a este joven. Te ruego por él, Señor, tengas misericordia. Así también por la hermana Yolanda Delgado, Señor. Fortalécela a ella cada día, llénala de valor, Señor, de gracia para seguir adelante, apoyando a su hijo en esta necesidad física por la cual están atravesando. Así también, Señor, rogamos en esta mañana por Janet Rincón, Señor, para que tú obres en su vida espiritual, emocional y física, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en ella. Rogamos, Dios, que seas propicio y conforme a tu voluntad restaures todo su ser. Amado Dios, así también colocamos toda necesidad económica, Señor. Hay familias donde durante este tiempo no han tenido trabajo, no han tenido empleo. Y sabemos, Señor, que tú les has sustentado. Pedimos, Dios, para que ellos
puedan seguir colocando su confianza y esperanza solo en ti y ver, oh Dios, tu mano obrando y proveyendo toda necesidad. Dios de los cielos, quedamos, pero tú que eres el Dios omnipotente, omnisciente, que sabes y conoces la necesidad de cada uno, te ruego, Padre, que seas propicio a ella, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos cantando, amados hermanos. Que cuando cantamos estas maravillosas melodías salgan de lo más profundo de nuestro ser y con sinceridad le digamos al Señor, te daré lo mejor. Porque a veces ocurre que al Señor siempre se le ofrece es lo último, pero Él es digno de recibir lo mejor. Lo primero en nuestra vida debe ser ofrecido al Señor. ¿Y qué más? Como dice este cántico, nuestra obediencia, hermanos. Que seamos obedientes a su palabra, que le sigamos fielmente a Él y sirvamos en su obra. Esa es la mejor ofrenda que podemos dar a nuestro Dios. En este momento quiero entonces invitar a nuestro pastor Obed Góngora, quien también a la vez es profesor en nuestro instituto bíblico. Él es el siervo que Dios ha dispuesto para traernos hoy la exhortación de la palabra del Señor para cada uno de nuestras vidas. Agradezco a los hermanos que han participado hoy en la alabanza y entonces nuestro hermano Obed con nosotros. Bienvenido, Pastor Obed. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder dedicar este tiempo, hoy domingo, Día del Señor, para honrar y glorificar a nuestro Dios, para exaltarle, para darle a Él toda la alabanza como Él se la merece.
Y bueno, gracias al Señor, usted allí en su hogar está también conectado a esta hora. Aunque estamos separados físicamente, estamos unidos en el Señor, porque allá en su hogar usted está también con el propósito, el deseo de exaltar y glorificar a nuestro Dios, así como estamos nosotros aquí en esta mañana. Y es un privilegio que el Señor nos da, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses, especialmente en relación con las iglesias, hemos visto que hay un despertar y un deseo muy grande de seguir aprendiendo de Dios, seguir creciendo en el conocimiento del Señor, y todas las circunstancias nos ayudan a bien, así como lo enseña la palabra de nuestro Dios. Quisiera que meditáramos en esta mañana en un tema, es cómo cuidar la vida espiritual de nuestra familia, cómo cuidar la vida espiritual de aquellos del núcleo familiar en el cual el Señor nos ha colocado. Porque todos nosotros cuidamos a nuestra familia de diferentes maneras, ¿cierto? Cuando nosotros compramos el mercado para la casa, cuando nosotros estamos pendientes de la salud, cuando tenemos la casa propia o pagamos un arriendo, cuando compramos la ropa para nuestros hijos, cuando estamos pendientes de la educación de nuestros hijos. De muchas maneras todos nosotros estamos cuidando a nuestra familia. Pero hay un aspecto fundamental que debemos cuidar en la vida de nuestra familia, y es el aspecto espiritual. La vida espiritual de nuestra familia es quizás el aspecto que más debemos cuidar cada uno de nosotros. Y es posible que nosotros dediquemos mucho tiempo a cuidar la vida física de nuestra familia, es posible que nosotros dediquemos muchos momentos a cuidar la salud de nuestra familia, la educación, la parte alimentaria, muchos aspectos, pero estemos descuidando la vida espiritual, que es el aspecto más importante y es el elemento más importante que debemos cuidar en la vida de nuestra familia. Por eso quisiera que en esta mañana miráramos algunos textos que nos motivan, que nos animan a que cuidemos esa vida espiritual de nuestra familia, y que nosotros como familia nos preocupemos por tener una vida espiritual con la cual podamos honrar y glorificar al Señor, y que la mayor bendición para cada familia sea el tener una vida espiritual agradable a nuestro Dios. Vamos a iniciar mirando en el libro de Job, el capítulo 1. Allí en el Antiguo Testamento, usted puede ubicarse allí en el libro de Job, capítulo 1, y vamos a mirar allí acerca de este gran hombre llamado Job. ¿Cuál era la actitud de él, o cuál era la acción que él realizaba para cuidar la vida espiritual de su familia? En Job capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre de una integridad intachable, era un hombre de una gran vida espiritual, de mucha santidad, pero él no le bastaba que eso fuera, digamos, las características de su propia vida, sino que también se preocupaba por la vida de su familia. En Job capítulo 1, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nos cuenta la palabra del Señor que Job era un hombre muy acaudalado, un hombre adinerado, y sus hijos se reunían a veces para hacer algunas celebraciones, para hacer algunas fiestas, se reunían para compartir tiempo entre ellos. Y cuando pasaba la fiesta, cuando pasaba ese momento de celebración, al siguiente día Job empezaba a orar por la vida espiritual de sus hijos. Job santificaba a sus hijos, ofrecía holocaustos por ellos y oraba por ellos. Y mire cómo el versículo expresa la preocupación que él tenía, ¿no? Porque quizá habrán pecado en sus corazones, habrán fallado en sus corazones al Señor, y por eso él veía la necesidad de orar por ellos. Por eso, en primer lugar, para cuidar la vida espiritual de nuestra familia, debemos orar como familia, debemos orar los unos por los otros. En este caso, puntualmente, está hablando de que el padre de familia debe orar por sus hijos, debe orar por su familia. Es el que está llamado a poner a su familia en oración delante del Señor. Pero también toda la familia debe orar los unos por los otros, ¿cierto? Porque la palabra nos enseña la importancia de la oración unos por otros. Como familia, una clave fundamental para mantener esa vida espiritual, para estar pendientes de la vida espiritual que el Señor nos ha regalado, es la oración. El estar orando unos por los otros.
y especialmente orando por nuestra vida espiritual, orando por nuestra relación con el Señor. Algo que podemos resaltar del texto es cuando dice allí que Job enviaba y los santificaba. Y luego dice, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. La acción de Job primeramente era involucrar a sus hijos dentro de esa oración, dentro de ese tiempo de comunión con el Señor. Por eso Job enviaba y hacía que ellos se santificaran. La idea del verbo allí, santificar, es alguien que está apartado para el Señor, alguien que se ha consagrado para el Señor. Y transmite la idea de que Job hacía que sus hijos se limpiaran de sus pecados, se limpiaran de su maldad, confesaran sus pecados, se apartaran de cualquier cosa que les había alejado del Señor, para que pudieran adorar a Dios, para que tuvieran presente la importancia de la buena comunión con el Señor. Y hermanos, muchas veces nosotros oramos por las cosas materiales, oramos para aquella provisión para la casa, oramos para aquella salud, para aquella educación, pero no oramos para que el Señor mantenga esa vida espiritual nuestra, para que haya un despertar en nuestra familia, para que nuestros hijos se preocupen por la santidad, por la adoración al Señor, por el servicio. Y Job se preocupaba por eso. Job quería que sus hijos estuvieran consagrados al Señor, vivieran en buena comunión con el Señor, y por eso les santificaba, para que estuvieran en una condición de santidad y de pureza delante del Señor. El texto también nos dice, el versículo 5, que Job ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Recordemos que el texto sagrado nos dice que Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 damas. Y Job ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, es decir, ofrecía un holocausto por cada uno de sus hijos. La palabra holocausto significa una ofrenda quemada. Era el animal que era ofrecido en el altar y era quemado en su totalidad como una expresión de adoración al Señor. Incluso el texto bíblico nos enseña que el sacerdote tomaba un puñado de incienso, lo colocaba allí encima del animal, para que cuando el animal se consumiera, al cielo subiera un olor agradable, un olor fragante, para exaltar al Señor. Pero quisiera enfatizar el hecho de que Job ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, conforme al número de ellos. Él no quería solamente ofrecer un holocausto por todos los hijos, sino hacía uno por cada uno de ellos, dándole importancia a cada uno en cuanto a su vida espiritual. La oración y la intercesión por sus hijos era de manera individual. Y me hace recordar en la historia de la iglesia el caso de la familia Wesley, una familia muy numerosa en Inglaterra, que cuenta la historia que 2 de ellos, Juan y Carlos Wesley, llegaron a ser grandes predicadores, grandes personas que enseñaron la palabra del Señor. Pero ellos contaban que una de las influencias más poderosas en su vida era la de su mamá, que oraba continuamente por ellos. Y contaban ellos, o cuentan sus biógrafos, que ella solía embetunar los zapatos de cada uno de sus hijos. Y eran 16 hijos, eran bastantes, ¿no? Recordemos cuando eso no había televisión ni nada de eso, la gente no tenía mucho entretenimiento, ¿no? Entonces habían bastantes hijos, 16 hijos. Y ella empezaba a embetunar los zapatos de cada uno de ellos. Y alguien le preguntó una vez que por qué hacía ella eso, que por qué no dejaba que sus hijos embetunaran sus propios zapatos. Y ella decía, mientras voy embetunando los zapatos de Juan, oro por Juan. Mientras embetuno los zapatos de Carlos, oro por Carlos, y así por cada uno de ellos, porque la intercesión era algo individual por cada uno de ellos. Y hermanos, nosotros en la vida espiritual, la oración por nuestros hijos, por nuestra familia, debe ser de manera individual, pensando en las necesidades de cada uno de ellos, pensando en las fallas, en las debilidades, en las limitaciones de cada uno de nosotros, en los diferentes retos y desafíos que cada uno de nosotros enfrentamos. En el caso de los que somos padres, nuestros hijos tienen edades diferentes, tienen retos diferentes, y debemos orar de manera individual por cada uno de ellos. Pero Job nos enseña que la oración, la intercesión es clave, mis hermanos, para poder levantar la familia en cuanto a la vida espiritual, para poder cuidar esa vida espiritual, orando por la vida de cada uno de ellos, y que de esta manera puedan vivir de manera agradable al Señor. Y notemos que Job no solamente se preocupaba por los aspectos externos de la vida espiritual,
porque tuvieran una buena conducta, porque se expresaran bien, porque hicieran las cosas bien ante los ojos de los demás. ¿Cuál es la preocupación de él? ¿Qué era lo que decía Job? Dice el texto, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. La preocupación de Job era la vida interna, era lo que había dentro de sus corazones, y por eso él clamaba por ellos y pedía por ellos, pensando que quizás en los corazones habrían blasfemado del Señor, habrían negado al Señor, se habrían alejado de él, y por eso él clamaba por ellos, para que esa espiritualidad fuera sincera, fuera auténtica, y esa vida espiritual fuera algo verdadero, expresado de lo profundo del ser. Y hermanos, nosotros cuando clamamos por nuestros hijos, debemos hacerlo de esa manera, orando por la vida espiritual de ellos. Porque es posible que nuestros hijos, al haber crecido en un hogar cristiano, al haber crecido en una iglesia cristiana, es posible que ellos sepan muchos textos de la Biblia, se sepan las canciones, sepan cómo buscar un texto en la Biblia, estén participando incluso en los ministerios de la iglesia, y sin embargo internamente, en su vida espiritual, estén alejados de Dios. Por eso la oración, esa intercesión como familia, debe apuntar a que Dios mantenga esa vida espiritual auténtica en la vida de cada miembro de la familia. Y cuidar la vida espiritual de nuestros hijos entonces implica esa oración permanente, esa oración continua, mis hermanos, los unos por los otros, para que el Señor esté obrando en nuestras vidas, para que el Señor renueve nuestra espiritualidad, y orar los unos por los otros para que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, no nos alejemos del Señor, sino que podamos seguir adelante confiando y reforzando esa fe que tenemos en nuestro Dios. Vamos a mirar otro texto de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios, unas páginas más adelante del libro de Job, ¿cierto? Después del libro de Job encontramos el libro de Salmos y más adelante encontramos el libro de Proverbios. Y vamos a mirar que además de la oración, hay otro aspecto muy importante para cuidar la vida espiritual de nuestros hijos. Libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 7. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Proverbios 27 nos dice de la siguiente manera: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Leámoslo nuevamente. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Miramos, mis hermanos, que en segundo lugar, otra manera de cuidar la vida de nuestra familia es a través del buen ejemplo, a través de tener un buen testimonio, un buen ejemplo en la vida familiar. Porque nosotros muchas veces tenemos un buen ejemplo con las personas de afuera, pero no ocurre lo mismo dentro de nuestra familia. Incluso muchas veces cuando uno sale, le advierte a los hijos, ¿cierto?, cómo se deben comportar, cómo deben actuar, cómo deben vivir. Nosotros mismos mantenemos una conducta aparente, una conducta muchas veces fingida. Si estamos de pronto peleando esos días con la señora, en la reunión ya con otros, ya mantenemos una buena actitud, nos hablamos bien, pero cuando llegamos a la casa muchas veces manifestamos lo que realmente somos. Muchas veces los hijos conocen lo que realmente son sus padres, el mal comportamiento, la mala conducta, y lo mismo los padres en cuanto a los hijos. Por eso el texto aquí nos motiva a que mantengamos un buen ejemplo, un buen testimonio, incluso con nuestros propios hijos. Que la integridad, que la buena conducta sea un aspecto fundamental dentro de la familia, no solamente para expresarlo afuera, no solamente ante las personas que nos rodean, que no son miembros de la familia, sino también dentro de la familia, como parte de ese cuidado espiritual. Mire cómo lo describe el texto, el versículo 7. Camina en su integridad el justo. El texto nos está hablando acerca de una persona justa. Y cuando vamos allí a los idiomas originales, la palabra justo quiere decir literalmente alguien que actúa de manera recta o que va por una línea recta. El concepto, y no solamente un concepto de la época bíblica, también es un concepto que lo aplicamos nosotros hoy en día. El concepto de una vida agradable a Dios es el concepto de una vida recta, de una vida que se ciñe o se guía por una línea recta. Por eso el estudio de las leyes y todo eso lo llaman el estudio del derecho.
es el hecho de que se va por una línea y no se aparta uno de ahí, sino que hace las cosas de acuerdo a lo que está indicado. El justo es aquel que vive de acuerdo a la ley de Dios, que se guía por una línea, la línea de la ley de Dios, y no se aparta de allí. Pero ¿cómo describe el texto al justo? Dice la Biblia aquí que el justo camina en su integridad. Que el justo camina en su integridad. Esa expresión caminar es muy importante en la Biblia, porque en la Biblia caminar no es solamente el hecho de moverse físicamente, sino que caminar implica la vida completa de la persona. Todos los aspectos que hacen parte de la vida de la persona. Por eso la expresión camino que usted encuentra muchas veces en la Biblia, aplicada a las personas, no se refiere solamente al camino como un lugar de tránsito, sino que también se refiere a todas las acciones de nuestro vivir. Cuando dice, por ejemplo, el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Habla de toda la vida, ¿cierto? Cuando nos hablan los diferentes textos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hace referencia a la vida de la persona. El camino o la acción de caminar implica la vida en su totalidad, en todos los aspectos, en todas las áreas, tanto en el área profesional como en la vida familiar, ¿cierto? Como en las diferentes actividades que hacemos, en las artes, en todo lo que nosotros hacemos hace parte el camino. Y el texto nos dice aquí que el justo camina en su integridad. Lo que evidencia que una persona justa, lo que muestra que una persona vive en justicia, es que todas las acciones de su vida son íntegras, son correctas. Y esa palabra integridad es muy importante. La palabra integridad quiere decir totalidad, algo que está completo, algo que no le hace falta nada. Quiere decir que no se ha descuidado ninguna de las áreas de su vida. Cuando de pronto se fabrica una artesanía, por ejemplo, todos los aspectos de la artesanía para que pueda ser comercializada, pueda ser vendida, deben estar bien. Porque si de pronto le hace falta algo, si de pronto hay algo que no está bien, entonces ya esa artesanía, ese producto no es de calidad, no es correcto. Incluso muchas veces en la casa uno tiene algún pocillito, ¿cierto? Que le falta la orejita, que está boquetado por algún lado, y eso lo usamos en la casa con los de confianza, ¿no? Pero ya para cuando hay alguna actividad no lo sacamos. ¿Por qué? Porque le falta algo, está incompleto. Y esa es la idea de integridad, o es la idea todavía, es la idea de que no nos falte nada. Indica, mis hermanos, que usted puede tener muchas virtudes en su vida, pero si hay un área en la cual usted está fallando, si hay un área en la cual usted no es ejemplo, usted ha dejado de ser íntegro. Porque la integridad es la preocupación, porque todas las virtudes de Dios estén manifestándose en nosotros. La integridad es la preocupación por tener una vida completa en cuanto a la parte espiritual. No puede ser íntegro solo en ciertas cosas, parcialmente no. Íntegro es una preocupación porque toda nuestra vida sea agradable al Señor. ¿Quién es el justo entonces? El justo es el que tiene una vida íntegra, se preocupa porque todo lo que hace sea agradable al Señor. No solamente si me están viendo, no solamente si nosotros estamos rodeados de personas cristianas, no solamente en las actividades de la iglesia, sino que todo lo que hago sea para agradar a Dios. Y especialmente el contexto del versículo nos habla de la relación con los hijos, ¿no? Dice el versículo 7, camina en su integridad el justo. ¿Quiénes son dichosos después de él? Sus hijos. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque ellos reciben el ejemplo de la vida espiritual de su padre. Hace unos días miraba un video de un conferencista, ha dado un ejemplo muy interesante acerca del ejemplo que le damos a nuestros hijos. Y contaba la historia de un hombre que llegó a un parque de diversiones y fue a pagar las boletas para la entrada de sus hijos. Y dijo que la edad permitida para los hijos era mayor de 7 años. Entonces dijo, todos mis hijos son mayores de 7 años, voy a pagar por todos. Y la muchacha que estaba en la taquilla por colaborarle le dijo, si quiere, los dos más pequeños se los paso por menores de 7 años para que no paguen. Nadie nos está viendo, el supervisor no está acá. Y él le dijo, sí, yo sé que el supervisor no está, pero mis hijos sí están viendo y se dan cuenta que eso no es correcto. Por eso debo pagar por cada uno de ellos. A veces, hermanos, nosotros mismos enseñamos a nuestros hijos a hacer trampa, a evadir ciertos pagos, a hacer las cosas si los demás nos están viendo.
y podemos simular una vida correcta delante de otros y al mismo tiempo darle un mal ejemplo a nuestros hijos. La palabra nos motiva a que cuidemos la vida espiritual esforzándonos por dar un buen ejemplo, por tener una vida correcta, incluso al frente de nuestra propia familia. Que nuestra propia familia sea esa motivación para que hagamos las cosas de la manera correcta. Que nosotros como padres le demos el mejor ejemplo a nuestros hijos. Que los hijos también se preocupen por hacer lo mejor delante de sus padres, como un ejemplo, como una motivación hacia el buen testimonio y hacia el hacer las cosas de manera correcta para el Señor. Y mira la bendición que hay para los hijos, ¿cierto? Caminan su integridad del justo. ¿Sus hijos son qué? Sus hijos son dichosos después de él. La palabra dichoso quiere decir alguien feliz, alguien que disfruta de su vida, alguien que tiene bendiciones en su vida. Y los hijos de aquellos que caminan en integridad son dichosos. Son dichosos porque tienen la bendición de tener un buen ejemplo para su vida. Son dichosos porque disfrutan del renombre de sus padres. Qué bendición cuando uno dice yo soy hijo de fulano de tal y dicen, ese es una gran persona, no, ese es un gran hombre. Es una bendición. Y son dichosos porque disfrutan de esa bendición del ejemplo que su padre le ha dejado. Por eso, mis hermanos, especialmente una reflexión para aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres. ¿Cuál es la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos? Está bien que nos preocupemos por dejar una herencia material, ¿cierto? Está bien que lo que usted trabaja está pensando en dejar una herencia a sus hijos en la parte material. Pero hermanos, la mejor herencia que le dejamos a los hijos es el legado de una vida espiritual. Es el ejemplo, es el testimonio, es que los hijos vean que nosotros hemos caminado en integridad y ellos quieran seguir ese modelo, ese ejemplo de vida. Es que cuando ellos piensen en nosotros, piensen en ese ejemplo que les hemos dejado y puedan tratar, esforzarse por vivir de esa manera, como ese legado, como esa herencia espiritual que les dejamos a ellos. Cuidar la vida espiritual de nuestra familia, hermanos, implica eso. Implica el buen ejemplo, el buen testimonio. Que tratemos que nuestra familia viva de acuerdo a los principios de Dios. Que no enseñemos a nuestra familia a que los principios espirituales se viven afuera, allá en el templo, allá en la iglesia, que allá tenemos ciertas conductas cristianas, pero que luego en la casa se nos olvida todo eso. No, que le enseñemos que dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, en nuestra intimidad familiar, también nos preocupamos por agradar al Señor y por vivir de acuerdo a los principios que a Él le agrada. Hemos visto entonces, mis hermanos, que cuidamos la vida espiritual de nuestra familia, orando los unos por los otros, también a través del buen ejemplo. Y quisiera añadir un texto más, allí en el libro del Génesis, capítulo 35, allí donde estuvimos leyendo hace algunos minutos, para mirar que, en tercer lugar, la vida cristiana, la vida espiritual de la familia, se cuida cuando nos congregamos para adorar a Dios. Cuando reunimos a nuestra familia para adorar a Dios. Génesis, capítulo 35, el texto ya lo estuvimos leyendo, vamos a concentrarnos en los primeros 7 versículos. Y mira el ejemplo de Jacob cuando Dios le ordenó que reuniera a su familia para adorar a Dios. Génesis 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Dios le ordena a Jacob que suba a un lugar indicado, a Betel, que el nombre en hebreo significa la casa de Dios, que suba a ese lugar para construir un altar y allí adorar al Señor. El concepto de altar es un concepto que encontramos muchas veces en el libro del Génesis. No era un concepto nuevo aquí para Jacob, porque cuando usted lee el texto bíblico se da cuenta que desde la época de Abraham ellos siempre construían esos altares en los lugares donde vivían para adorar a Dios. Era un centro de adoración, era un lugar en el cual construían a través de las piedras un lugar alto, un altar, y luego ofrecían animales allá en sacrificio, y la familia se reunía para adorar a Dios. Y era muy claro para ellos que el concepto de altar
implicaba a toda la familia. No era solamente para el jefe de la casa, era para toda la familia. Tanto así que si usted mira el versículo 1, los mandatos están en singular. Dios le dice a Jacob, levántate. Una sola persona, ¿cierto? Él. Sube a Betel. Quédate allí. Haz allí un altar. Todos los mandatos están en singular, se refieren solamente a él, a Jacob. Pero ¿qué hace Jacob inmediatamente? Versículo 2. Reúne a la familia, a todos los que con él estaban. Y versículo 3 dice, levantémonos y subamos a Betel. Él entendía que aunque el mandato era para él debía involucrar a toda su familia. Toda la familia debía involucrarse. Y sabemos también por el libro de Génesis que no era solamente la familia, los que, digamos, el núcleo familiar de él, sino todas las personas que con él estaban, que era un número bastante grande, ¿cierto? Por las personas que vivían allí con ellos, en el estilo de vida que tenían ellos como tribu. Pero él los involucraba a todos porque él era considerado como el líder espiritual, como el pastor de esa tribu. Y por eso él debía involucrar a toda la familia. Y hermanos, muchas veces nosotros como padres cuidamos de nuestra propia vida espiritual. Nos levantamos temprano, oramos al Señor, leemos la palabra, vamos a estudiar la Biblia, la iglesia, incluso estamos sirviendo de pronto en algún ministerio, pero no involucramos a la familia. No nos preocupamos por la vida de los hijos, no nos preocupamos por el crecimiento espiritual de nuestra esposa. Y muchas veces es posible, y hemos visto casos de hermanos con una gran vida espiritual, muy consagrados al Señor, pero que muchas veces sus hijos no siguen sus pasos, porque quizás no hubo la preocupación por la vida espiritual de ellos. El texto nos muestra aquí que Jacob se consideraba a sí mismo un líder espiritual para su familia, y por eso los involucraba a ellos, y los reunía para que adoraran al Señor. La preocupación de él era que juntos adoraran al Señor. ¿Qué indicaciones le da Jacob allí a su familia? Versículo 2, quisiera que enfatizáramos ahí algunos momentos. Les dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. La preparación para ese momento especial. Tenía que quitar los dioses ajenos. En la cultura de esa época, cada familia tenía unos dioses. Y había algunas figuritas pequeñas que ellos llevaban a todas partes. Y que ellos pensaban que si ese Dios, esa figurita los acompañaba, eso les iba a traer prosperidad, les iba a ir muy bien. Eran costumbres que tenían, digamos, traídas de los pueblos idólatras de esa época. Jacob les dice, quitemos eso, quitemos esos ídolos, limpiemos nuestras vidas, incluso mudemos los vestidos, pongámonos la mejor ropa para adorar al Señor. Y nosotros quizás hoy en día no tenemos esas figuritas, no tenemos esos ídolos en las casas, pero sí hay cosas que están desplazando a Dios. Hay ídolos que están desplazando la verdadera comunión con el Señor. Quizás en nuestros hogares la televisión, el celular, la tablet, el computador está desplazando el tiempo de Dios. Quizás en nuestras casas el trabajo, el deporte, algunas actividades están desplazando a Dios. Y por eso como padres debemos sacar un tiempo especial para reunir a nuestra familia y dejar esas cosas a un lado y darle la prioridad espiritual al Señor. Y decirle a la familia, necesitamos sacar este tiempo, necesitamos sacar este momento para adorar a Dios, porque Dios es más importante que todas las cosas y todas las demás cosas deben quedar en segundo plano, porque primero es la oración al Señor. Versículo 3, Jacob motiva a su familia también recordando lo que Dios ha hecho por ellos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Muchas veces nosotros pensamos que en el lugar donde estamos, las bendiciones que tenemos, todo lo que hemos conseguido, es por causa de nosotros mismos. Muchas veces nuestros hijos creen que las bendiciones que se tienen, que la prosperidad que hemos tenido, los bienes que hemos conseguido, es porque somos muy de buenas, somos afortunados o porque papá ha trabajado mucho, pero no es así. Todo proviene de Dios. Y como líder espiritual debo motivar a mi familia y decirles, vamos a darle gracias a Dios.
vamos a reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a glorificar a Dios por lo que ha obrado en nuestras vidas. Vamos a pedirle que bendiga nuestras vidas. Y qué bonito cuando nos reunimos como familia y le cantamos a Dios, leemos la palabra, le agradecemos por lo que Él ha hecho, estudiamos la palabra juntos y renovamos ese altar familiar. Renovamos esa comunión con el Señor, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Jacob es ejemplo para nosotros, hermanos, porque él reunió su familia para que juntos adoraran al Señor. Reunió a su familia para que juntos exaltaran el nombre de Dios. El versículo 5 nos da una enseñanza también muy importante. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Para ellos no era fácil este viaje que tenían que hacer, porque Dios no les dijo que hicieran el altar allí donde ellos se encontraban, sino que tenían que ir hasta Betel. Y era un viaje en el cual tenían que pasar por donde había otros pueblos, y de pronto podían ser atacados por ellos. Pero dice que Dios asustó, puso su terror en esos pueblos, hizo que esos pueblos respetaran al pueblo de Jacob, al pueblo de Dios, para que no los atacaran. Y hermanos, cuando Dios ve que nosotros tenemos ese deseo de congregarnos, Dios bendice nuestras vidas. Y eso no nos va a afectar, eso no va a quitarnos nada, eso no va a afectar nuestro trabajo, eso no va a afectar nuestro descanso, porque estamos sacando un tiempo verdadero, un tiempo de valor para adorar a Dios. Y versículo 7, después de que ellos llegan allí a Betel, dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Jacob llega con toda su familia, construyen el altar y adoran juntos al Señor. Y es maravilloso pensar o tratar de imaginar esa escena, ¿cierto? Jacob con su familia, adorando juntos al Señor, dándole gracias. Después de haberse preparado, después de haber viajado, llegar a este lugar para tener esa comunión maravillosa con el Señor. Una de las cosas que hemos disfrutado en este tiempo de aislamiento es de estar junto a nuestra familia. Personalmente, con mi familia, ha sido un tiempo de mucha bendición, porque en las noches hemos podido dedicar mucho tiempo para cantar, para orar juntos al Señor, para estudiar la palabra. Y sé que en la mayoría de los hogares de mis hermanos ha ocurrido de esa manera, ¿cierto? Ha habido un despertar en cuanto al culto familiar, el altar familiar. Pero hermanos, hay que mantener esa buena actitud, esa buena disposición, para que a medida que la vida va regresando a la normalidad y empezamos a volver a tener ocupaciones, empezamos a nuestros trabajos, a tener tantas actividades, tantas cosas, no descuidemos el altar familiar. No descuidemos reunir a nuestra familia para adorar juntos al Señor. No descuidemos ese tiempo en el cual le cantamos a Dios, en el cual oramos con nuestra familia, en el cual estudiamos la palabra, porque es un tiempo con el cual cuidamos la vida espiritual de nuestra familia. Incluso muchos de los que somos siervos del Señor hoy en día, que hemos dedicado nuestra vida al ministerio, empezamos allí, en la casa. Empezamos en el culto familiar, fue la primera vez que dirigimos, fue la primera vez que enseñamos, que leímos la Biblia, fue una escuela para nosotros, para adorar juntos al Señor. Y hermanos, debemos transmitir eso a las nuevas generaciones, y que en su casa se estén preparando los futuros predicadores, los futuros directores de culto, porque la casa es esa escuela para formar la vida espiritual de la familia. Por eso, hermanos, cuidamos la vida espiritual de nuestra familia cuando renovamos ese altar familiar, cuando nos reunimos para adorar al Señor y sacamos un tiempo que es de bendición para nuestra familia, adorando y glorificando juntos al Señor. Mis hermanos, hemos visto que para cuidar la vida espiritual de la familia debemos orar los unos por los otros, debemos dar un buen ejemplo, debemos congregarnos para orar juntos al Señor. Y por eso la reflexión final esta mañana es: ¿cómo estamos cuidando la vida espiritual de la familia? Como decía al inicio, quizás la preocupación suya es la salud de la familia, la educación, la provisión para la familia, el arriendo, la parte de la ropa, muchas cosas que son importantes. Pero hermanos, la preocupación más importante debe ser la vida espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está la vida espiritual de mi cónyuge? ¿Cómo está la vida espiritual de mis hijos?
cómo estamos en esa relación con el Señor, que realmente nos preocupemos por eso y procuremos que nuestra familia esté unida en el Señor, esté creciendo en el Señor, esté aprendiendo del Señor. Que procuremos que nuestro hogar sea ese lugar de aprendizaje espiritual, sea ese lugar de comunión espiritual, para que de esta manera crezcamos en el conocimiento del Señor, crezcamos en esa vida espiritual. Y que Dios nos permita tener esos hogares con una vida espiritual auténtica, con una vida espiritual rebosante, esa vida espiritual que adore al Señor, porque esa es la mayor bendición que podemos tener aquí en la tierra, y ese es el tesoro que nos vamos a llevar a la eternidad, a tener la vida de nuestra familia allí con nosotros y disfrutar de esa bendición maravillosa que Dios nos regala. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por poder reflexionar en esta mañana en estos textos maravillosos que nos siguen motivando, que nos siguen retando a cuidar la vida espiritual de nuestra familia. Gracias por cada familia, Señor, representada, Señor, aquí en este lugar, tanto los que estamos aquí presencialmente, los que están allá a través de la transmisión, Señor. Gracias porque cada hogar, Señor, es un regalo tuyo, es una bendición tuya. Cada hogar, Señor, es ese lugar en el cual podemos adorarte y glorificarte a ti. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a cuidar la vida espiritual de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a preocuparnos por esa vida espiritual, a orar los unos por los otros, a preocuparnos por ese buen testimonio hacia los demás, a preocuparnos, Señor, por reunirnos para adorarte juntos a ti. Que nuestro anhelo, nuestro deseo sea que nuestra familia esté, Señor, unida en la vida espiritual, y que en la medida que cada familia de la iglesia, Señor, esté creciendo espiritualmente, eso fortalecerá, eso impulsará a la iglesia, Señor, para cumplir ese llamado, esa misión que tú nos has dado, Señor, aquí en la tierra. Imploramos tu bendición, Señor, para cada una de las familias de nuestras iglesias, Señor, y que seas tú manteniendo, sosteniendo ese despertar espiritual para que nos preocupemos los unos por los otros y cuidemos de la vida espiritual de cada uno de nosotros para la honra y gloria de tu santo nombre. Te bendecimos, te adoramos, te damos infinitas gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, muy agradecidos con el Señor, amados hermanos, en este día, y agradecer a nuestro pastor Obed por haber traído este mensaje, como es que acaba de escribir una hermana aquí en nuestros comentarios. Excelente mensaje, gracias a Dios, porque lo que Dios nos ha dejado es excelente. Y cuando se expone la palabra se hace de manera excelente para que nuestra vida también vaya llegando a esa excelencia que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros, como dice la palabra, preparados para toda buena obra. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio en este día. De verdad que el tiempo se pasa muy rápido, pero bueno, invitarles para que el próximo martes a las 7 de la noche esté atento nuevamente a recibir nuestro link y conectarse para seguir adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Un abrazo gigante para todos los hermanos en este día. Que el Señor les siga guardando, les siga ayudando en todo, y no olvide seguir las instrucciones y cuidarse mucho para que su salud sea la mejor. Un abrazo y felicidades.